Le voy a pedir al hermano Ramiro si nos puede leer Jeremías 30 del 1 al 9. Jeremías 30 del 1 al 9. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Amén. Bueno, este pasaje de Jeremías, que es en donde se menciona el famoso tiempo de angustia para Jacob. Si ustedes se dan cuenta, el último versículo nos da la clave del contexto cronológico en que se tiene que cumplir, ¿cierto? El último versículo nos dice: sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Ahí está la clave, ¿cierto? ¿Cuál es ese David? Pues ese es el reino del Señor Jesucristo, ¿ya? Porque lógicamente que Jeremías fue muy posterior a David, ¿cierto? David fue en el año -1000, Jeremías es como del año -700, de ese orden. Entonces, no puede estar Jeremías anunciando que Israel va a volver de una cautividad y que van a servir a David su rey, si David pues fue anterior, ¿correcto? Entonces, ¿ese David cuál es? Pues ese David es el trono de David que Dios le prometió a David y que su reino sería eterno. Por esa razón es que Jesucristo es presentado en el Evangelio de Mateo, mirando toda su genealogía como heredero del trono de David, ¿de acuerdo? De esa manera, si Él es el heredero del trono de David, pues lógicamente el cumplimiento de esto va a ser en el reino establecido por el Señor Jesucristo. Entonces, ese contexto nos sitúa ¿en dónde? Pues nos sitúa en el tiempo del fin. Y cuando está hablando de que hay una angustia para Jacob, un tiempo de angustia, que no hay otro semejante a él, que aún los varones estaban como si fueran de parto, con las manos en sus lomos, o sea, en una tremenda tribulación. Eso también nos está hablando de la tribulación, ¿cierto? No en vano, aquí nos está diciendo que los iba a traer de todas las tierras, que les iba a quebrar todos los yugos y que no iban a volver más a ponerlos en servidumbre. Lógicamente, pues Israel regresó de la cautividad de Babilonia con Nehemías y con Esdras, pero siguió siendo servidumbre de los persas y luego cambiaba de dueño, ¿cierto? Después de los medos, de los persas, después de los griegos, después de los romanos y después de todo el mundo, porque fueron esparcidos por toda la tierra. Entonces, ¿cuándo ha sido Israel libre después de eso? No ha vuelto a ser libre. Digamos que volvieron a la tierra de Israel a una libertad, entre comillas, pero si ustedes se dan cuenta, lo que ellos quieren hacer, que es construir un templo, no se lo han dejado hacer. Entonces no tienen libertad de ejercer su propio judaísmo porque no pueden hacer el templo. Entonces es una libertad muy, digámoslo así, es una libertad condicional. O sea, Jerusalén ha sido hollada por los gentiles. Muchos han pensado que en 1948, cuando se formó el Estado de Israel, se terminó ese yugo de esclavitud, digámoslo así, y que Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles, pero sigue siendo hollada por los gentiles porque Jerusalén no es plenamente de los israelitas. Tienen zonas restringidas, la explanada de las mezquitas donde estaba el templo está llena de mezquitas árabes. El tercer lugar más sagrado de los árabes queda ahí precisamente en esa explanada de las mezquitas, y vaya, métase usted a quitarles una de esas a ver
qué polvorín se arma. Entonces no son del todo libres todavía, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, aquí está diciéndose que después de un grande tiempo de angustia para Jacob, en aquel día yo quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Y ese no es otro que el reino del Señor Jesucristo, el reino milenial del Señor Jesucristo. Entonces, este contexto es otra vez de una tribulación inmediatamente antes del establecimiento del reino del Señor Jesucristo. Porque ustedes saben todos que está profetizado en el libro de Romanos, el capítulo 11, que Israel va a tener una restauración espiritual, ¿cierto? Eso lo dice el apóstol Pablo. Y esa restauración espiritual, está Pablo diciéndole a los romanos: no se jacten ustedes que eran olivo silvestre y que fueron injertados en el buen olivo, porque Dios es poderoso para volver a reinjertar a los que cortó del olivo, volverlos a poner en su propia rama, en su propia cepa. Y luego menciona que va a haber una restauración. Esa restauración espiritual, por supuesto, no es en la ley, es en la gracia, y ellos van a reconocer al Señor Jesucristo, ¿ok?, como su único y verdadero Mesías y como su único y suficiente Salvador. En ese momento se va a acabar la esclavitud de Israel, ¿ok? Es una promesa que está hecha en la Biblia, no la podemos obviar, no la podemos quitar de allí, y eso va a ocurrir. Entonces a ellos también les va a tocar tribulación, ¿ya? Y el Señor va a ser propicio a ellos en la persona de Cristo, ¿correcto? De hecho, en Israel hay mucho cristiano, y en Israel hay un avivamiento interesante, ¿cierto? Inclusive, pues bueno, hay muchos movimientos judío-mesiánicos, pero hay cristianos allá que están en un despertar espiritual. Esperemos que todo esto se termine de cumplir. Miremos ahora Marcos 13, del 14 al 20. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amén. Pues ese es el testimonio del otro evangelio, que es el de Marcos, que no habíamos revisado. Pero finalmente ustedes pueden observar que es idéntico al de Mateo. En este caso es un testimonio idéntico al del evangelio de Mateo, ¿correcto? Miremos Apocalipsis 7, del 9 al 14. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz. Es Apocalipsis 7, 9 al 14. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, aquí vemos que esa es la promesa para todos aquellos que tienen o que tendremos que sufrir la gran tribulación, ¿cierto? Han emblanquecido sus ropas, las han lavado la sangre del Cordero y van a estar allí vestidos de ropas blancas, porque el Señor los ha hecho dignos de estar en su presencia. Amén. Bueno, miremos Apocalipsis 11, del 3 al 7. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio.
Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para hacer herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. Si ustedes recuerdan, en el Apocalipsis está profetizado el advenimiento de 2 testigos, ¿correcto? Sobre lo cual se ha especulado pues, de muchas formas, ¿cierto? Se ha dicho que son Moisés y Elías porque son los que aparecieron con Jesús en la transfiguración. Otros han dicho que son Enoc y Elías porque son las 2 únicas personas que tienen registro bíblico de que fueron traspuestos, ¿correcto? Y entonces que como no ha muerto tiene que volver otra vez a la tierra para cumplir su propósito y morir, bueno, etcétera. Se ha especulado mucho sobre eso. En este momento lo que queremos resaltar no tanto es meternos en detallar el tema de los 2 testigos o que quiénes son los 2 testigos, sino de que van a profetizar por 1260 días. Y dice que cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es la personificación del mal, del imperio bestial, que eso lo vamos a ver mañana, Dios mediante, los matará, los vencerá y los matará. Esos 1260 días son los mismos 1260 días, o el mismo tiempo, tiempos y medio tiempo, o los mismos 42 meses, que lo vamos a ver aquí en varios textos, que dura la gran tribulación. Recordemos que en Daniel estábamos viendo ayer que tiempo, tiempos y medio tiempo van a ser entregados, va a tener el cuerno pequeño potestad sobre los santos para hacerles guerra y vencerlos, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de que durante esos mismos 1260 días Dios va a enviar 2 testigos. En este momento no nos importa quiénes son o cómo son, porque cuando aquí habla de los 2 olivos, piensen también en una cosa, lo dejo simplemente como inquietud. Pablo en Romanos 11 está hablando de que hay 2 olivos, ¿cierto? El olivo silvestre, que es la iglesia gentil, y el buen olivo, o el olivo original, que es la iglesia, digamos, que viene por tradición del judaísmo, que se convirtieron al cristianismo. Entonces allá hay 2 olivos, vienen de 2 vertientes. Vamos a saber si de pronto ellos son los que van a hacer ese ministerio que está anunciado en Apocalipsis 11, porque no necesariamente los 2 testigos son 2 personas solas, ¿cierto? De hecho, podríamos decir que 2 personas solas, y con la censura que va a haber, si ahorita hay censura, ¿cómo será la censura en ese momento? ¿Quién los va a ver? ¿De acuerdo? En los medios, nadie va a querer que los vean. Entonces, muy posiblemente esos 2 testigos sean 2 compañías de santos, unos que salen del judaísmo convertidos al cristianismo y otros que vienen de la iglesia gentil, que se unan y van a hacer la predicación universal del evangelio, ¿cierto? Para testimonio a las naciones, y entonces después vendrá el fin. No tiene nada de raro que eso de pronto funcione así y coincide con la época en que la bestia va a estar al gobierno, porque dice que al final de esa profecía los van a matar y los van a sentenciar. Sin embargo, ellos resucitan casi que inmediatamente, a los 3 días y medio resucitan, ¿de acuerdo? Y después de eso viene el episodio de la 7ª trompeta, que ya es la resurrección de todos los muertos. Entonces, no tiene nada de raro que sea precisamente la última señal antes del fin, que sea la famosa predicación universal del evangelio. Pero lo dejamos como reflexión, ¿correcto? Leamos Apocalipsis 12, 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ok, y complementémosla con ese mismo capítulo, Apocalipsis 12, del 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En estos dos pasajes del mismo capítulo 12 de Apocalipsis, se está hablando primero de que la mujer, esa mujer, que no es otra cosa que la iglesia que está andando hacia perfección, que está andando en la palabra original de Dios, da a luz un hijo varón. Ahorita no podemos detenernos en eso, simplemente creámoslo. Da a luz un hijo varón y luego ella huye al desierto porque allí Dios le tiene preparado sustento por 1260 días. Coincide con los mismos 1260 días y esa mujer va a ser ayudada por la tierra, va a ser ayudada por el Señor y aunque va a ser perseguida, va a llegar un momento en que el enemigo no le va a poder hacer nada. ¿De acuerdo? Y va a ser sustentada por tiempos y medio tiempo, después de lo cual el dragón se va a hacer guerra contra el resto de su descendencia, que lo que dice allí es que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver que muy posiblemente no todo el pueblo de Dios que va a estar en la gran tribulación tiene que entregar su vida. Va a haber un grupo que va a ser llevado, ¿cierto? El resto de la ascendencia de la mujer va a ser llevado a tener que entregar su vida y sellar su testimonio con su vida. La mujer que va al desierto va a ser sustentada por Dios y va a haber un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, que es el grupo de los que son arrebatados. O sea, allí tenemos 3 lugares que va a haber en el pueblo de Dios. Y esos 3 lugares coinciden precisamente con las parábolas del Señor Jesucristo del sembrador, cuando finaliza diciendo que unos dan fruto al 30 por 1, otros al 60 por 1 y otros al 100 por 1, ¿cierto? Coincide con los 3 lugares que tiene el tabernáculo, que es el templo de Dios, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso tiene una cantidad de coincidencias impresionantes en la Escritura. Sigamos con Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok, entonces fíjense ustedes que el imperio anunciado de la bestia va a tener una acción limitada a 42 meses. 42 meses aproximadamente, digo aproximadamente porque pues no es exactamente, pero aproximadamente son 1260 días si se tomaron los meses de 30 días exactos. Usted divide 1260 entre 30, le da 42. Son 42 meses. O también equivale a 3 años y medio, que sería tiempos y medio tiempo. Entonces, esos testimonios de duración de la tribulación están por todas las escrituras, desde Daniel inclusive, y nos da, ¿por qué Dios nos da a veces tiempos y nos da ese tipo de información? Porque yo creo que Él está interesado en que sepamos que eso tiene límite. No es para siempre. O sea, va a haber una tribulación muy grande, pero tiene un límite. Y son 42 meses. Se dice equivocadamente que la gran tribulación son 7 años. No, no son 7 años. Son 3 años y medio. Los otros 3 años y medio son principio de dolores y se van a marcar en una época en la cual se inicia un pacto con muchos hasta que se haga cesar el sacrificio y la ofrenda. En ese periodo de tiempo de 3 años y medio. ¿Ok? Bueno, entonces lo que queríamos mostrar aquí, ¿cuánto dura la tribulación? Dura 3 años y medio.